5 minutos de leyendas vivas, presentado y dirigido por Paco Ferrón. En el día de hoy, con... Buenas tardes, hoy tenemos en 5 minutos de leyendas vivas nada menos que a uno de los defensas y de los mediocampistas mejores que hubo, que pasaron por Valdepeñas en la temporada 78-79. Estamos hablando nada más y nada menos que de Fernando Montalvo García. Hola, Fernando. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Bien, estamos fenomenal. Estamos muy contentos porque en este apartado que te digo de 5 minutos de leyendas vivas y en el grupo de Facebook de aquellos maravillosos años de fútbol en Valdepeñas ya somos 3.500 miembros. Bueno, 3.499. Falta todavía uno para completar los 3.500. Pero bueno, eso yo pienso que es motivo de satisfacción y orgullo, como dirían por ahí por algún sitio, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que lo es. Y para nosotros todavía más, porque muchos valdepeñeros de aquella época pues les hará ilusión recordar aquellos años tan maravillosos, tan bonitos que vivimos ahí, sí. Pues claro que sí. Oye, para ir completando fichas, puesto que ya sabes que nosotros también la vez hacemos a la base de datos B de fútbol, pues que le recordamos a la gente que es una página web dedicada a la recopilación de datos históricos de fútbol. Pues empezaste, vamos a hacerlo cronológicamente para empezar. Entonces vamos a empezar por tu niñez, por tu nacimiento. Eres algareño, naciste en Algar, un pueblecito de la ruta de los pueblos blancos de Cádiz, y naciste un 24 de abril de 1956 y tienes 65 años recién cumplidos. Bueno, recién cumplidos en el mes de abril. Correcto, así. Yo soy de una familia humilde de allí de un pueblecito en la provincia de Cádiz, como bien has dicho, que se llama Algar, y mi niñez transcurrió allí hasta los 12 o 13 años, que ya nos convertimos en familia numerosa. Sí. Y mi padre ya pues decidió que con tantos chiquillos quería darnos estudios, etcétera, entonces ya nos desplazamos a Jerez, y a partir de los 12 o 13 años pues ya mi vida transcurrió en Jerez hasta los 17 años, Sí. que fue cuando ya me marché a Calella con mi primer contrato profesional de fútbol, ¿sí? Bueno, pero mira, aprovechando que me acaba de entrar un teletipo precisamente de la iglesia de Algar, de la iglesia de Santa María de Guadalupe, me entra un Correcto, teletipo sí. en el cual me dicen que fuiste monaguillo. Ah, pues sí, fui monaguillo en aquella época. Los que me conocen ahora dirían que eso parecería un imposible, pero sí, en aquella época yo ayudaba al cura a muchas tareas, y sobre todo a beberme el vino que sobraba por allí. Pero bueno, sí, es cierto. Sí, señor. Bueno, ya sabes el dicho de que si quieres tener un hijo pillo, mételo a monaguillo, ¿no? Ya, muy cierto es. Bueno, pues te iba a preguntar lo de si era de comunión diaria, pero ya veo que hiciste de monaguillo y con aquello dices ya por sentado tu trabajo y tu dedicación a la iglesia. No, eso fue de pequeñito, pero luego ya cuando yo me fui dando cuenta de cómo funcionaba el tema del monaguillo y de la iglesia y todo eso ya quedó aparcado definitivamente, vamos. Sí. Soy creyente, pero vamos, no practicante. Sí. Oye, empezaste a jugar en el juvenil del Jerez Industrial y muy pronto Pepe Peñafuerte se dio cuenta de las capacidades que tenías futbolísticas y te metió en el primer equipo, en el Jerez Industrial. Lo digo eso también porque ahora es el momento de que los de B de datos pues tomen nota para completar tu ficha. Tú empezaste con el Jerez Industrial Juvenil y después inmediatamente pasaste en el mismo año, en la misma temporada, pasaste al Jerez Industrial de preferente, ¿verdad? Pues sí, yo empecé en los juveniles del Jerez Industrial, entonces el Jerez, digamos, mayor, estaba en categoría preferente de aquella época, que sería ahora una tercera o una segunda división, y echaron al entrenador que había, y entonces trajeron a Pepe Peñafuerte. Y Pepe Peñafuerte vio un par de partidos de los juveniles y enseguida me pasó al primer equipo, y ya completé toda la temporada con el equipo del Industrial, con los mayores, como decíamos, en categoría preferente. Hicimos una muy buena temporada, aunque no pudimos subir porque en aquella época el Algeciras era muy fuerte y fue el que quedó campeón y fue el que subió a tercera. Pero sí completé toda la temporada del Industrial de mayores, vamos. Sí.
Oye, antes, entonces, de ahí pasamos del Jerez Industrial, te fuiste al Calella, y hiciste un montón de kilómetros para con 17 años, 18 años, meterte en un equipo de tercera como era el Calella. Pues sí, resulta que al terminar la temporada con el Jerez Industrial, claro, nosotros éramos familia numerosa y ahí había que arrimar el hombro como fuese. Entonces solicitamos, aunque fuese una pequeña paguita, vamos, del Jerez Industrial, y el Jerez dijo que porque no había dinero y mucho menos para juveniles. Sí, sí. Entonces yo quería ayudar en mi casa, éramos ya, en aquella época éramos 8 hermanos ya, luego mi padre completó el cupo con 2 más, en total fuimos 10, y entonces lo que hicimos fue, en aquella época por motivos de estudios o de trabajo, Sí. a los juveniles podía conceder se les podía, no, se les debía de conceder la carta de libertad. Y resulta que yo tenía un tío por parte de padre en Figueras, y en provincia de Gerona, y hizo las gestiones con el Calella para poder fichar, pero claro, no tenía la baja. Entonces lo que hicimos fue que, mira, me fui a trabajar a una fábrica en Figueras, una fábrica de cajas de estas que se mete la fruta, de embarcar la fruta. Sí, envases de fruta, sí. Eso es, sí, la fábrica era una de estos envases de madera, y estuve ahí 2 meses, y con el certificado ya de trabajo y eso, pues la federación y el gerente tuvieron más remedio que darme la baja, y entonces ya firmé mi primer contrato profesional con el Calella, donde estuve año y medio. La primera temporada fue bastante bien. El objetivo era simplemente la permanencia, porque eran muy chavalitos, muy muy jóvenes. Ten en cuenta que en aquella época la tercera división era 4 grupos repartidos para toda España, y yo recuerdo desde Calella haber venido a jugar partidos a 1.900, 800 kilómetros por ejemplo, la provincia de Murcia. Sí, sí, sí. Y era una categoría importante. Y en la segunda temporada, pues ya hubo problemas de cobro. El presidente que había también se fue. El que llegó era, digamos, un buen gestor, pero no tenía mucho de fútbol. Sí, sí. Y la segunda temporada fue bastante complicada, hasta el punto de que había llegado el mes de diciembre y todavía me debían las 4 mensualidades. Entonces yo dije que yo no iba a estar a 1.000 y pico de kilómetros de mi casa para no cobrar, vamos. Así que cogí y me presenté otra vez en Jerez, desde el club, me presenté otra vez en Jerez, y ya una vez en Jerez se enteró Pepe Peñafuerte de que andaba por allí, y me dio la opción de ir al Betis, de que iba a probar con la primera plantilla del Betis. Sí, sí. Y así lo hice, me fui para Sevilla y estuve unas 3 semanas o por ahí a prueba, donde jugué, creo que fueron 3 partidos de la Copa de Andalucía de reserva, Sí, sí. y el entrenador que había, que era un húngaro, se llamaba Ferenc Sousa, pues sí, le agradé bastante, y el Betis pues me firmó, y estuve en la primera plantilla. Yo, por ejemplo, cuando el Betis ganó la primera Copa del Rey en el Manzanares al Atleti, con aquella famosísima tanda de penalti que marcó en Naola y falló Iríbar, pues yo era componente de la plantilla del Real Betis. Y lo que ocurrió después fue que en ese periodo de tiempo yo me fui a la mili, a Pontevedra, me mandaron ni más ni menos otros 1.000 kilómetros a la otra punta de España. En el CIR 13, ¿no? CIR 13. En el CIR 13, en Figueiredo, sí. Y resulta que una vez allí, pues, bueno, fue una mala suerte espantosa, porque el entrenador que me firmó a mí, Ferenc Sousa, falleció su padre en Hungría. Sí, sí, sí. Y este hombre se ve que estaba muy arraigado a su padre o no sé qué, pero el caso es que ya no volvió a Sevilla. Sí, 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 sí. Y entonces el Betis lo que hizo fue firmar a Iriondo, y este hombre pues se ve que no quiso saber nada de la gente que tenía por ahí parramá, no sé cómo explicarlo. El caso es que estando haciendo la mili, pues me llegó una carta del Betis muy agradeciéndome los servicios prestados y dando por terminada la relación, ¿no? O sea que Bueno, pues yo, dime. Tú, Montalvo, perteneciste a aquel grupo creo que fue en el 1977, cuando con Iríbar y a la banda y eso, quedasteis Betis 4, Athletic de Bilbao 3. No, al final de la Copa del Rey, esa que yo te estoy diciendo, que fue la primera Copa del Rey, sí. el resultado fue, en el Manzanares fueron de Athletic 2, Betis 2. Ya. Luego hubo prórroga. Sí, sí, sí.
y los 2 goles del Betis los hizo López, un mediocampista que formaba parte de lo que en aquellos momentos sería seguramente el mejor mediocampo que había en Europa, Sí, que eran López a la banda Cardeñosa. Sí, Y luego Julio Carreñosa, flaco, ¿verdad? Sí, el flaco, que era de Valladolid. Sí. Todo lo que tenía de buen futbolista lo tenía de buena gente. Marco, Y luego en la tanda de penalti, dime. Hizo más de 250 partidos con el Betis. Sí, hombre, sí. Sí, es que yo, la época que yo estuve con el Betis, que por cierto también estaba Agustín, el portero, sí. pues la época aquella, pues el Betis tenía una de las mejores plantillas, no de España, sino de Europa. En la ola, en la portería, Bizcocho, Biosca, Cobo, Rogelio, Anzarda, López a la banda Cardeñosa, Benítez, Del Pozo, Eulate, yo qué sé, un equipo, bueno, pues le pusieron el Euro Betis a raíz de aquella temporada. Sí. Y entonces, una vez terminado mi contrato con el Betis, pues el propio Peñafuerte contactó conmigo, y cuando me dijo vente conmigo a Valdepeñas, pues con Peñafuerte yo a donde fuese. Ese hombre fue para mí, pues, clave, ¿no? En mi corta carrera deportiva, por decirlo de alguna manera, pero influyó muchísimo. Estamos hablando de 1978-1979. Correcto. Esa fue mi primera temporada en el Valdepeñas. Además, él vino a Jerez a buscarme. Sí. Estuvimos hablando, e incluso traía en un papel, lo recuerdo perfectamente, cuál iba a ser su equipo titular. Recuerdo perfectamente los nombres, fíjate tú que hace ya 40 años de eso. Sí. Y me dijo que conmigo tenía ya el proyecto cerrado, y le dije, viste, yo con usted me voy donde usted me diga, vamos a la Conchinchina si hace falta. Y efectivamente recalé ahí en Valdepeñas en la temporada 78-79, sí. Oye, y fuiste Pichichi, fuiste máximo goleador del equipo, siendo un mediocampista y defensa, conseguiste 16 goles, que junto con 14 que creo que consiguió López, todo también otro mediocampista, pues conseguisteis ser los más goleadores del equipo, del equipo, ¿verdad? Hablamos del 78-79, ¿sí? Sí, correcto. Yo quedé con 16 goles Pichichi, jugando en medio campo, y el chiquitín, con todo el cariño del mundo, López, pues hizo 14. Entre los dos hicimos 30 goles, y la verdad es que fue una temporada espectacular, que estábamos en el grupo andaluz. Recuerdo que quedamos los cuartos, como recuerdo también que en Valdepeñas solo cedimos 3 empates. El resto de los partidos fueron todos ganados, pero incluso goleando, porque venía desde por ahí, se llevaba 3, 4, 5 roscos, ¿sabes? Sí. Y fue una temporada absolutamente espectacular, prácticamente con 11 titulares, digamos, que es lo que tenía el míster, con portero suplente más un par de ellos, y el resto eran chavalitos del Sporting, que los había muy buenos y que nos ayudaron bastante. Sí, fue una temporada espectacular en todos los sentidos. El campo lleno todos los domingos. Ese grito de Valdepeñas, tracatra, Valdepeñas, tracatra, era constante. Muchísima gente, incluso jugando fuera de Valdepeñas, que era el grupo andaluz, venía a ver los partidos. Y fue, ya te digo, fue una temporada espectacular, sí. Sí, que precisamente no tuvo un cierre precioso y brillante, ¿verdad? La temporada, digo, por tu manera de salir del club, de querer salir, ¿no? Bueno, esto es que hay cosas que al futbolista se le escapan, ¿no? En las que no puede hacer nada. Yo recuerdo que mi temporada había sido espectacular, máximo goleador, jugando todos los partidos, muy buena conexión con el público, etcétera, pero llegó a falta de 4 o 5 partidos. Pues me llamaron a una reunión en la directiva, y fíjate que nosotros teníamos ahí como una especie de confidente en la directiva, que era más amigo era más amigo de los futbolistas que directivo. Entonces, cuando a mí me comunicaron que tenía que presentarme delante de la directiva, me informó de por dónde iban a ir los tiros, ¿no? Y yo, después de pensarlo mucho, incluso antes de reunirme con la directiva, pensé, o sea, ya decidí que por ahí no iba a ceder. La cuestión está en que el señor Villegas, de aquella época, actuó de forma, digamos, dictatorial,
Ujú. Y entonces no solo pretendía dirigirme en lo deportivo, que estaba en su obligación como presidente, sino también en lo que era mi vida privada, mi vida personal. Sí, sí. Y entonces me puso como una serie de condiciones a las que yo me negué en absoluto y le dije que mi vida privada era mía y que esos asuntos no le concernían ni a él ni a ningún miembro de la directiva ni nada. Y ahí me echó la cruz. Sí, sí, sí. ¿Qué ocurrió? Pues que faltaban 4 o 5 partidos para terminar la liga y yo empecé a buscarme la vida porque yo sabía que yo me tenía que ir de Valdepeñas, porque no cedía a las pretensiones del presidente. Sí, sí, sí. Yo me tenía que marchar y poco tiempo después yo ya tenía un club donde irme, que fue el Villarreal. Sí, sí. Pero claro, a mí se me fue la lengua en el sentido de decir que no me preocupaba mucho el tener que marcharme porque yo tenía ya un equipo y con un buen contrato para la temporada siguiente. Ujú. ¿Qué ocurrió? Porque esto llegó a oídos del señor Villegas y cuando me presenté en el club a buscar la carta de libertad, que yo pensé que ya la tenía firmada y todo, Ujú. pues el señor Villegas se descolgó con que le tenía que dar 200.000 pesetas de aquella época, ¿sabes? Joder. 200.000 pesetas. Sí, sí, sí. Y si no, me tenía que quedar otro año más. Y yo sabía que quedarme otro año más con ese hombre en esas situaciones, en esas circunstancias, pues en cuanto tuviera un par de malos partidos o 3 y ocurriera alguna lesión, ocurriera cualquier cosa, pues lo iba a tener colgado de las chepas, ¿sabes? Sí, 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 sí. Y una de las temporadas son muy largas, así que decidí que yo no me bajaba del burro tampoco, reuní el dinero, Ujú. le pagué las 200.000 pesetas y entonces fue cuando Sí, te marchas. me fui al Villarreal y allí firmé un buen contrato por 2 temporadas. Sí, sí, sí. Así que esa fue mi salida del Valdepeñas, no fue por ningún otro motivo. Sí, Que incluso, ya te digo, me costó a mí 200.000 pesetas marcharme del Valdepeñas sí, 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 sí. en el año 79. Lo que Sí, no, sí, lo- sí, imagínate lo que sería ese dinero ahora. sí, 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 ahí ya nos situamos ya en el Madrigal del Villarreal, ¿te parece? Sí, Y, sí, sí, pues ya tienes 23, 24 años, estás jugando con Montero, con Albalat, ¿verdad? Eran los sí, compañeros que sí, tenías allí y en el sí, sí. submarino amarillo haces unas temporadas. De hecho, mira lo que he conseguido, mira lo que he conseguido escúchalo. Mira lo que el documento sonoro que he conseguido con del Villarreal. Madre mía, qué recuerdos tan bonitos también tengo yo de Villarreal. Pues después, si quieres, pasamos del Villarreal al Valdepeñas de nuevo, ya en el 82-83, y ya estás jugando aquí con Peñafuerte, con Cara, que entonces tuvo que sustituir a Peñafuerte, hubo otro entre medias que no recuerdo, y luego Peperi. Y luego viene una nota desagradable, que es un encierro de los jugadores, que también me he documentado, y también lo tengo por aquí. Si quieres, bueno, vamos a empezar con esa temporada, aunque ya vamos muy fastidiados de tiempo. Si quieres empezamos con te digo la nota del periódico del País. Sí, sí, sí. Los 17 jugadores de la plantilla de tercera división, después de 10 días de encierro ininterrumpido, depusieron su actitud sin conseguir que fueran atendidas sus reivindicaciones. Los jugadores pedían los 2,5 millones de pesetas de las deudas contraídas en la temporada pasada por el club con ellos y con el entrenador José Eriz. En estos momentos han quedado a la espera de que la junta gestora que se ha creado tras la dimisión de la junta directiva elija otra nueva que negocie las cantidades adeudadas. Háblanos sobre eso. Bueno, sí, efectivamente tuvimos que hacer un encierro Sí, sí. porque coño, no nos pagaban y el campo estaba todos los domingos lleno, Sí, la sí. afición respondió muchísimo, los contratos de los jugadores tampoco eran especialmente altos, pero coño, que la deuda llegaba ya a 2, 3, 4 meses y las fichas, etcétera, etcétera. Así que al final tuvimos que tomar la postura de encerrarnos. Fueron 8 o 10 días hasta que al final se solucionó el tema. Cada uno se fue para su casa. Yo no sé ya si cumplieron Sí, sí. pues con todos los jugadores las deudas que tenían pendientes o a qué tipo de arreglo llegaron, pero efectivamente sí que tuvimos que encerrarnos. Y la cuestión estuvo
en que al año de volver a Valdepeñas, con un equipazo tremendo, teníamos un equipazo tremendo, pues la temporada empezó bastante bien, muy bien, pero llegó una racha mala de 3 o 4 partidos, estaba de presidente el señor Daniel Morales, por llamarlo de alguna manera, y este buen hombre pues también empezó a meterse en camisa de 11 varas. Él no aceptaba que el equipo no ganase o empatase un partido, todo había que ganarlo por cojones, ¿sabes? Por decirlo de alguna manera. Y tuvo también, el señor Morales, tuvo un encontronazo con un jugador de nuestra plantilla, nuestro capitán Adolfo Ballester, y Adolfo pues tomó la decisión de marcharse también. Entonces, sí, exacto. Entonces eso al equipo le hizo un daño tremendo. La marcha de Adolfo nos hizo un daño tremendo. Y luego sí dice que tuvimos 2 o 3 lesiones de jugadores muy importantes, pero lesiones de larga duración, de 4, 5, 6 meses, pues el equipo pues se vino abajo de una manera estrepitosa. E incluso ya lo que hacíamos era pelear por no defender. O sea, pelear por no defender, cuando resulta que los años anteriores el Valdepeñas siempre había estado entre los 2, 3, 4, 5 primeros clasificados. Entonces, si unes todo eso, pues el equipo, ya te digo, no defender, porque recuerdo un partido, el último partido de liga, contra un equipo madrileño. Fíjate cómo estaba la situación, que el equipo madrileño necesitaba un punto para no bajar. Y nosotros un punto para no bajar, O sea, no te estoy hablando de quedar entre los 3 o 4 primeros. Estoy hablando del último partido para no bajar. Con un punto nos salvábamos los dos y llegamos a lo que se puede llamar un pacto de caballeros, un pacto de no agresión. Y terminó el partido empate a 0, un partido que yo no he jugado algo más aburrido en mi vida, vamos. Allí solamente faltó salir al campo con la tortilla de patata y una cervecita, ¿sabes? Y hacer la barbacoa allí. Eso es, y así fue las 2 últimas temporadas en el Valdepeñas. 3 entrenadores, cuando Cala lo dejó, cuando Cala tuvo que hacer de entrenador, creo que llegó un tal Briones de Madrid, que luego me parece que incluso fue entrenador del Atlético de Madrid 2 o 3 temporadas, y 2 o 3 temporadas, 3 o 4 partidos estuvo en el Atlético de Madrid, y con nosotros también estuvo 3 o 4, no estaría más. Y luego después de Briones pues vino Pepe Eri, que por lo menos trajo alegría al vestuario, era un hombre entrañable con el que nos reíamos muchísimo, ¿sabes? Y conseguimos que el equipo no descendiera. Y a raíz de ahí ya tomé la decisión de que me tenía que marchar. Había tenido problemas con la afición también, porque valoraban más la situación personal mía, de por dónde andaba, por dónde no andaba, que mis méritos como futbolista, lo que hacía en el campo, ¿no? Así que también tuve que tomar la decisión de marcharme. Y ya terminé al Villena, ya terminé en el Villena. Al tercera, al Estadio La Solana, que sabes que desapareció en el 2004, desapareció, por lo que hablamos de los impagos, por impagos desapareció. Sí, lo estuve siguiendo y me enteré también, sí. Eso era una constante de equipos de aquella época, hacían presupuestos mayores de los que podían aguantar, y luego cuando llegaba, todo al principio era muy bonito, pero cuando llegaba diciembre, llegaba enero, etcétera, ya tenían que pagar la segunda parte de la ficha, los sueldos se retrasaban, etcétera, y hubo muchísimos equipos que desaparecieron, sí. Un jaleo. Y volviste al estadio municipal, al campo municipal de Calella, del Club de Fútbol Calella. Bueno, pues mira, te explico. Una vez que terminó en Villena, yo ya había decidido que ya estaba bien, y eran muchos años consecutivos de pasarlo mal, de impagos, etcétera, dije que se acabó. Y resulta que yo en Barcelona pues tenía un hermano policía y llevaba yo años, mi hermano mayor, y llevaba años sin verlo. Y entonces me llamó un día: oye, Fernando, vente a pasar unos días aquí a Barcelona. Total, que me fui, con la que hoy es mi mujer todavía, que es Valdepeñera. Y nos fuimos a pasar a Barcelona un par de semanas de vacaciones y nos quedamos 22 años, ¿sabes? Nada más que 22 años. Pues recién llegado a Barcelona me dio por acercarme a Calella, que yo seguía manteniendo algún contacto con amiguetes que había dejado allí, y me hacía mucha ilusión volver a ese pueblo.
Sí. Y entonces acababa de empezar la temporada al Calella y me dijeron, oye, ¿por qué no nos echas una mano? Y yo ya no tenía ninguna ganas de seguir jugando al fútbol. Sí, sí, sí. Pero bueno, total, que me convencieron. Dicen que poderoso, no sé, don dinero es don... poderoso consejero, don dinero o algo así, ¿no? Sí, sí, sí. Me hicieron una buena ofertilla y la aproveché. Sí. La aproveché y estuve jugando un año más en categoría preferente y que, por cierto, nos faltó también un puntito para ascender a tercera división. Y ahí ya definitivamente ya me dediqué a buscarme la vida de otra manera y ya el fútbol pues lo di por finiquitado, vamos. Sí, sí, sí. Sí. Mira, escucha. Esto, ¿has escuchado? Esto es que empezamos en los momentos históricos. ¿Qué momentos históricos ha tenido Montalvo? ¿De qué te recuerdas con más alegría, con más importancia, con más gratitud? Bueno, pues yo sin lugar a duda en mi corta carrera, porque tampoco fueron tantos años, yo creo que con 27, 28 años ya lo dejé, la primera temporada en el Valdepeñas. La primera temporada en el Valdepeñas fue buenísima y si tengo que recordarte un partido que nos hizo una tremenda ilusión a todos, el partido que más alegría me dio ganar fue la victoria en campo del Betis, en el Benito Villamarín, ante el Betis Deportivo, Sí, al que ganamos 1-3 en su casa, porque resulta que al Betis Deportivo lo entrenaba un tal Esteban Areta, sí, que se llevaba fatal con el míster nuestro, con Peñafuerte. sí. Y el hecho de ir ahí y ganarle en su propio campo y meterle 1-3, para nosotros fue un subidón extraordinario y una victoria que le dedicamos a nuestro gran Pepe Peñafuerte, que en paz descanse. Sí, sí, sí. Me quedaría, fíjate, me quedaría con ese partido. Sí, sí. Sí, sí. Oye, después de haberte dedicado al fútbol, ¿qué has tenido a qué te has dedicado como segundo oficio? Pues mira, allí una vez en Barcelona ya empecé a tratar con el mundo de las nocturnidades, Sí, en plan discobares, karaoke, también tuve un Frankfurt, etcétera, sí, etcétera. La verdad es que no me fue nada mal, sí, no me fue sí, nada mal. sí, sí. No me importaría volver a repetir mi experiencia de 22 años en Barcelona si tuviera que hacerlo. Bueno, pues dijiste que coincidiste con Gordillo, ¿verdad? Con Rafael Sí, Gordillo. hombre, claro, Rafael Gordillo jugaba en el Betis Deportivo, Sí, sí. pero entrenaba con el primer equipo todos los días. Entonces tuvimos una muy buena relación, congeniamos muchísimo, muy agradable, muy simpático Rafael, sí. Un remolino de alegría, ¿no? Yo creo que es así, ¿verdad? Bueno, un Sí, hombre, en remolino el de alegría. autobús y eso, sí, hombre, en el autobús y eso siempre cantando pues, sevillanas y tocando las palmas, y era y es, claro, Sí, sí, sí. muy dicharachero, muy buena gente, muy Sí. campechano. Bueno, Montalvo, pues no sé si quieres añadir alguna cosita más a esta entrevista que hemos tenido hoy, en 5 minutos de Leyendas Vivas, que nos hemos ido a media hora, pero bueno, ya digo, el tiempo que haga falta, cuando es necesario, el tiempo que haga falta. ¿Qué puedes añadir algo más a esta o quieres dedicarle a la afición algún saludo? Tú dirás. Madre mía, media hora hemos estado hablando, pues me parece que han pasado 10 minutos. Pero bueno, como tú dices, cuando se está a gusto el tiempo pasa rápido. Sí, sí, sí. Pues mira, a la afición del Valdepeña y a la gente de Valdepeña, pues mostrarle una gratitud infinita, porque el primer año que estuve ahí, que fue todo rodado, todo fue muy bien, pero luego los otros años restantes, pues hubo épocas en las que lo pasé realmente mal, muy mal, con el tema de los cobros y de la gente, etcétera, etcétera, y hubo familias que me acogieron de maravilla en su casa como si fuera un miembro más de la familia. Ahí yo dejé infinidad de amistades, suelo ir a visitarlo Ujú. y me reciben con una alegría. Cada vez que voy a Valdepeña Sí, sí, voy a visitarlo y me reciben con una alegría extraordinaria. Nos tomamos nuestra cervecita y nuestro chatito de vino. exactamente. Así que gratitud tremenda hacia todos los valdepeñeros, hacia su afición y hacia su gente. Y que, por cierto, sigo en contacto con ellos porque cada 2 por 3
como mi mujer es de ahí de Valdepeñas, pues solemos ir a pasar unos días. Ahora precisamente este puente que hay de Todos los Santos, vamos a ir para allá a pasar 4 o 5 días. Incluso tengo previsto ir a ver al Valdepeñas jugar, que ya me he informado y creo que tiene un partido en La Solana, Sí. Un partido de liga en La Solana, y ya he quedado con 4 o 5 valdepeñeros y alguno más de fuera que para poder ir a ver el partido. Me dará una alegría tremenda, vamos. Bueno, en la Solana tendrás que pagar, pero posiblemente en Valdepeñas, con 2 carnets que te has sacado o más, no creo que tengas que pagar, ¿verdad? Porque el Hidrey Valdepeñas, en primera preferente, ha recibido una de las cuotas que están cogidas por Fernando Montalvo, con 2 carnets que se ha quedado, ¿verdad? Pues sí, yo he sacado 2 carnets, uno para mí y otro para mi mujer. Pero de mi mujer yo no lo quería sacar, pero ella insistió que como ella era valdepeñera también quería contribuir, ¿sabes? Así que no tuve más remedio que sacarlo. Oye, y ahora que estamos hablando de Valdepeñas, del Hidrey Valdepeñas, ¿qué te parece que después de 1920 o 1924 que se fundó el equipo haya tenido un himno que con letra de Antonio León y música y voz de David Osorio y Circe? ¿Qué te parece que estemos estrenando un reciente himno, además que está precioso y además que posiblemente te recuerde mucho a ti a los del Betis? Pues escucha, que cuando pusieron el himno, ¿Sí? Yo lo escuché y a mí la verdad es que me encantó, se me pusieron los vellos de punta. Y de vez en cuando estoy aburrido y eso, pues cojo y me lo pongo, lo tarareo un poquito. Sí. Me hizo una tremenda ilusión y me ha parecido una idea absolutamente genial. Ahora lo que tienen que hacer los valdepeñeros es aprendérselo y cantárselo al equipo. Claro, y cantárselo al equipo, que los animará muchísimo, claro que sí. Para llevarlos en volandas, sí, muy bien. Bueno, pues nada, Fernando, un abrazo y hasta la próxima vez que nos veamos por aquí. Bueno, cuando quieras, un abrazo. Muchas gracias, muy amable,